Bienvenidos sean todos a nuestra escuela dominical. Es un placer estar con ustedes una vez más, estudiando la palabra de Dios. Y seguimos con el trimestre Origen y Expansión de la Iglesia. Y esta vez nos toca estudiar la lección número 20. Me gustaría mucho que me acompañaran a hacer una oración de agradecimiento a Dios para empezar nuestra clase. Amén. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están con nosotros, acompañándonos, mi Dios Padre. Muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra por este medio, Señor. Y nuestra oración, Señor, aparte de agradecerte, Señor, es que nos ayudes para poder retener, Señor, y poner por práctica. Que podamos aprender, Señor bendito, algo hermoso, algo nuevo en tu palabra, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, en este día, mi Dios Padre Celestial. Muchas gracias por los medios, Señor, que nos da, Señor, para poder llevar a cabo nuestra escuela bíblica, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Muy bien, como les decía, lección número 20, el título es Un mártir lleno del Espíritu Santo. Amén. El pensamiento central es: un creyente, aunque esté lleno del Espíritu Santo, no está exento de enfrentarse a tribulación, persecución o a la misma muerte por el testimonio de su fe. Amén. Y tenemos también nuestro texto que sobresale, amén, el texto áureo, en Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Y los tres objetivos que deseamos lograr en esta clase: el primero es comprender lo que pasa en el momento de la muerte de un mártir. El 2 es despertar un vivo deseo de ser fieles a Cristo hasta la muerte. Y el tercero y último es cobrar valor para hablar del Señor aún frente a amenazas de muerte. Eso, comprender, ven lo que está pasando, despertar ese deseo de ser fieles y por último cobrar el valor, amén, contra todas estas amenazas, amén, para poder hacerle frente. Muy bien, si no tienen expositor, pueden buscar en el libro de Hechos, capítulo 6, en los versículos 1 al 15, ahí se pasa nuestra lección, y luego también vamos a ver los versículos 57 al 60 del capítulo 7, amén. Por ahora solo voy a leer los versículos del 8 al 11 y el 15 del capítulo 6, y luego también los versículos del capítulo 7 que ya les mencioné, amén, los del 57 al 60. Hechos 6, 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. 11, entonces sobornaron a unos que se dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora voy al versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora pasamos al capítulo 7, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El estudio de hoy gira en torno a la vida de este joven Esteban, amén, el primer mártir de la iglesia de Jerusalén, y de él se dice que era un hombre de buen testimonio, amén, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Además, también dice que poseía una gran dosis de fe, amén, y como si esto todavía fuera poco, Lucas dice que estaba lleno de gracia y de poder. Pocos hombres han hecho tantas cosas buenas en tan poco tiempo como lo hizo Esteban, amén, cuyo nombre lo que significa es corona o diadema. Esteban fue uno de los 7 diáconos que la iglesia primitiva eligió para ayudar a los apóstoles. Amén.
el servicio social que los apóstoles prestaban a la comunidad estaba pues restándoles eficacia, ¿verdad? En la predicación de la palabra. Además ya empezaban a surgir también problemitas, ¿verdad? Dificultades entre los creyentes de idioma griego y los del habla aramea, porque que todos ellos eran de la misma raza judía, pero había ahí siempre diferencias. Entonces la cosa es que los de habla griega pues se quejaban de que sus viudas eran discriminadas también en la ayuda que se administraba. Entonces el nombramiento de los 7 varones, entre los cuales estaba Esteban, pues sirvió para aliviar esa pesada y compleja agenda que tenían los apóstoles. Pero es importante notar que estos 7 no se limitaron a servir a las mesas nada más, sino que hicieron mucho más que eso. Amén. Los más sobresalientes entre ellos fueron Esteban y Felipe. Este último se destacó como un poderoso evangelista, amén, cuyo ministerio pues produjo también resultados notables en la iglesia de nuestros ancestros. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto, que son las cualidades necesarias para servir. Amén. Y el inciso que tenemos, el primer inciso de este punto, es la fe y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer una vez más el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, lo primero que notamos es que en la iglesia de nuestros ancestros no se hacían las cosas así nomás a la ligera. Todo lo que se decía estaba sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aún el servir las mesas, amén, y los que lo hicieran debían tener ciertas cualidades especiales. Amén. Es así como se eligen pues estos 7 varones, amén, entre los cuales pues estaba aquí nuestro amigo Esteban. No sabemos en qué momento haya sido salvo. Es muy probable que su conversión haya tenido lugar en los primeros días del avivamiento de la iglesia, o quizás haya sido salvo entre los 3000, la verdad, que vinieron al Señor en el día del Pentecostés. No se sabe, nadie lo sabe, amén, pero lo que sí se da a entender es que cuando la iglesia escogió a los que habrían de administrar la ayuda, ¿verdad?, a los pobres de la comunidad cristiana, pues Esteban fue el primero. Amén. Entonces se destaca en el versículo 5 que era un varón lleno de fe. Amén. Esta fe no solo tenía que ver con su creencia y aceptación intelectual de la verdad, amén, sino también con la eficacia, amén, de su oración para poder recibir las grandes bendiciones de Dios. Entonces, la fe es un don de Dios, ¿verdad? Y también es una virtud que se cultiva en el corazón de cada creyente, y es indispensable, amén, para el servicio y el desarrollo en la vida cristiana. Amén. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, como una consecuencia lógica de esa fe eficaz en su alma, Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Amén. Esa designación especial lo hace distinto de todos los que inicialmente habían recibido el bautismo en el Espíritu de Dios. Entonces, todos los que están llenos del Espíritu Santo indudablemente recibieron el bautismo, pero no todos los que han recibido el bautismo permanecen llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto solo se logra a través de una vida consagrada, a través de una vida santa, a través de una vida útil. Esto es bien importante: consagrada, santa y útil al Señor. Amén. Todas estas tres no se pueden separar, porque una da origen a la otra. Amén. Muy bien, y en el siguiente inciso, en el versículo 8, vamos a ver la gracia del poder de Dios. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando encuentra un individuo dispuesto a servirle. Amén. Al parecer, estos diáconos eran como los apóstoles en cuanto al ejercer los dones que constituían señales milagrosas, o sea que llegaron a ocupar una posición única. Amén. Es interesante que no fuera sino hasta que Esteban se entregó al servicio de la iglesia.
Amén. Que es cuando vemos que el Espíritu Santo empezó a usarlo de manera tan especial. Amén. ¿Acaso no encontramos esto inspirador, amén, para nosotros, amén, los cristianos del día de hoy? Es un mensaje hermoso aquí. Amén. Es necesario que sirvamos a Dios y a los suyos en su obra, especialmente a los más necesitados, para que Él nos dé más, amén, de su gracia y su poder. Amén. Entonces, siempre que hemos visto grandes personas llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, usados, siempre los podemos ver que empezaron haciendo el aseo en la iglesia. A mí nunca se me olvida cuánto disfruté instalando o arreglando el cableado, las luces, a veces que con mi esposa, a veces que solo en tardes, y era muy, muy bonito estar en la casa de Dios también, alabando al Señor, meditando en Él y sobre todo haciendo algo para la obra. Vemos que Esteban fue un elocuente y poderoso testigo del Evangelio, en lo cual despertó el odio, ¿verdad?, de los saduceos hacia su persona. Entonces, testigos falsos fueron llevados, ¿verdad?, ante el concilio para acusar a Esteban. Vamos a leer entonces los siguientes versículos para ver el siguiente inciso, que es sabiduría de lo alto, los versículos 9 al 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí lo que vemos es el cumplimiento de Lucas 21:15, que dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Y como aquí era de esperarse ahora, la oposición pues provenía ¿de dónde? De los judíos. Amén, que venían de otros países, pero eran también judíos. Entonces los datos del versículo 9 han sido causa de mucha discusión entre los eruditos. Algunos creen que los 5 grupos citados ahí asistían a una misma sinagoga. Otros creen que por lo menos pues había 3 sinagogas que se han levantado contra Esteban, como la de los libertos o la de los grupos de África, la de los segmentos de Asia Menor. Sin embargo, la mayoría de los escritores se inclinan a pensar en 5 sinagogas antagónicas, porque como lo indica aquí los historiadores, había en Jerusalén en ese tiempo centenares de sinagogas. Pero el dato más importante para nosotros es que todos estos grupos maliciosos no podían resistir a la sabiduría. Amén. No podían resistir al espíritu con que se les hablaba por parte de los labios de este predicador del Evangelio. Entonces es evidente que Esteban estaba siendo usado directamente, amén, por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos luchar, amén, por adquirir más conocimientos y habilidades, amén, pero si estos no se consagran a Dios, pues la verdad esto de nada va a servir. Entonces hagamos preferencia que el Señor nos use en su obra, amén, como Él usó a Esteban. De esa forma nadie podrá hacernos frente, amén. Vamos a ver el siguiente punto. Vamos a ver el falso testimonio contra un heraldo del Evangelio, amén. Y el primer inciso que tenemos es injurias, mentiras y ataque físico contra Esteban, versículos 11 al 14 del capítulo 6. Entonces sobornaron a unos para que se dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La verdad aquí es que todos los que estaban en contra de Esteban estaban frustrados, ¿saben? Porque simplemente no podían resistir la sabiduría, no podían resistir el valor con el cual Esteban exponía el Evangelio de Jesucristo. Entonces los judíos de las sinagogas mencionadas se confabularon, amén, para
pagar a gente que se prestara como instrumento de la mentira y así acusar, ¿verdad?, falsamente a nuestro amigo Esteban. A Esteban pues se le culpaba de hablar blasfemias, también como leímos, blasfemias contra Moisés y contra Dios, y el templo y la ley. Pero Esteban jamás habló nada que ofendiera a Dios. Pero ellos usaron astucia, amén, para encandilar, ¿verdad?, al pueblo y el Sanedrín contra él, echárselos encima. Entonces vemos que Esteban fue llevado ante el Sanedrín y también fueron traídos testigos falsos. Entonces los testigos falsos dijeron la verdad, pero solo en parte, amén. El Señor Jesús sí dijo que destruirían el templo y que Él lo levantaría nuevamente, pero Él estaba hablando de su propio cuerpo, amén. Entonces, en el juicio del Señor Jesucristo, si recuerdan, los testigos falsos entendieron mal esa declaración también y la tergiversaron. Entonces, por tanto, aquí también entendieron mal a Esteban, cuando él dijo que el templo en Jerusalén sería dejado desolado. Amén. En realidad el templo sin Cristo pues ya había quedado desolado de todos modos. Amén. Y ellos entendieron mal lo que Esteban les dijo en cuanto a las costumbres que les había dado Moisés. Entonces la cosa es que la acusación de ellos se basó solo en una verdad parcial. Ahora, según dice aquí el versículo 15, vieron algo maravilloso en el rostro de Esteban. Y creemos que ese hombre se aproximó más a ser un ángel, amén, que cualquier hombre que jamás haya vivido. Y esta hermosa escena que está contemplándose aquí con Esteban frente al concilio, frente al Sanedrín, pues es algo hermoso, algo maravilloso. Es necesario que notemos la ceguera de los acusadores frente a las grandes obras del siervo de Dios y frente a la gracia y el poder de su testimonio, porque todo esto se hizo visible aún en el rostro, como una evidencia ante estos jueces, por así decirlo. Entonces se refleja en la experiencia de este siervo llamado Esteban que ninguna evidencia bastara para convencer a hombres que buscan su propia gloria y no la de Dios. Sin embargo, alguno sin deseo alguno de someterse a la voluntad de Dios, ¿verdad?, para distinguir entre lo que es una doctrina verdadera y una falsa. No tenían ningún apetito de salir del error. Entonces el odio aquí fratricida, o sea, un homicidio contra un hermano, esto lleno de fanatismo, con testigos sobornados y con jueces inicuos que recurren a procedimientos que parecen más bien un linchamiento que una supuesta aplicación de la justicia de ellos, de los judíos. Entonces lo importante para ellos era nada más terminar, amén, con un testimonio que les estorbaba, fuese como fuese. Entonces desde ese momento la multitud, antes tan favorable, cuando los apóstoles hacían muchos milagros, ¿verdad?, y sanidades, como lo leemos en Hechos capítulo 5, especialmente el 12 al 16, ahora vemos que se vuelven enemigos de la iglesia y se empieza a ver que el mensaje de Jesús de Nazaret terminaría con los privilegios que tanto reclamaban los judíos por el solo hecho de su descendencia carnal de Abraham. Amén. Y cansándose aún de milagros, la multitud presta su apoyo a la política perseguidora del Sanedrín, aprendiendo a odiar el nombre que tan poderosamente había obrado entre ellos. Esteban da muestras de una mente penetrante, amén, de gran discernimiento espiritual y de aquel valor que, aborreciendo toda hipocresía, la descubre despiadadamente, amén, conforme al ejemplo del maestro, amén. Por eso hallamos tantas analogías entre el testimonio de Esteban y el del Señor, amén, como también entre las acusaciones que se formulan aquí contra ambos. Entonces notamos en ambos casos el odio especial de la multitud y de sus jefes y la manera en que la defensa se vuelve en acusación contra los jueces, además de la gracia y poder que manifestaron
en su muerte, amén, y la petición por el perdón de una nación rebelde, amén. Y luego vemos en el versículo 15, aquí vemos otro inciso, que es la voz de Dios que sobrepasa al dolor, dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El Señor deja huellas imborrables en aquellos que se acercan a él. Entonces, si recordamos cuando Moisés bajó del monte, tuvo que cubrirse el rostro, ¿verdad? Debido al resplandor que irradiaba, ¿verdad? Entonces, la transfiguración de Esteban hablaba no solo de la llenura que poseía del Espíritu Santo, sino también de la similitud con su maestro. Amén. Lo habían acusado como a Jesús, ahora pues se manifestaba en él esa gloria celestial. Amén. Dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, más tarde al morir, habría otro elemento de semejanza con la muerte de Jesús. Pidió perdón por sus verdugos. Todos estos miembros del concilio, llenos de rabia y todo tipo de perturbaciones, además de los escribas y de la turba de chismosos mirones, ¿verdad? Incluyendo a Saulo, que ya se había enfrentado a lo irresistible de su mensaje, ¿verdad? Pero ahora estaba frente a lo irresistible de su semblante. Amén. Entonces no había en Esteban ni miedo ni odio. Amén. No había miedo y no había odio en Esteban. La paz que moraba en él, en lo más profundo, ¿verdad?, de su corazón, brotaba a flor de piel, como decimos, ¿verdad?, para convencer a sus enemigos de que no importan las circunstancias cuando se está, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Entonces, qué gran reto para los que predicamos la palabra, ¿verdad?, y nos enfrentamos a situaciones difíciles, a situaciones desfavorables. Entonces, los enemigos de la cruz no se quisieron quedar tranquilos, amén, hasta no ver más sangre derramada. Y esa fue la primera vez que se disponían a derramar sangre cristiana, amén, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Esteban recordaba las palabras de Jesús en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, amén. Muy bien, vamos a ver ahora los siguientes versículos. Tenemos otro punto aquí, que son los cielos abiertos frente a la muerte. Amén, una denuncia valiente, 51 al 55 del capítulo 7. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En Jeremías capítulo 1, versículos 18 al 19, podemos ver lo que Dios le dice aquí a Jeremías y a todos los siervos, todos sus siervos que predican la verdad. Dice, porque he aquí que yo he puesto en este día, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Entonces, esta es la confianza, amén, de los siervos de Dios para denunciar valientemente el pecado. El sermón de Esteban no es un discurso, ¿verdad?, de defensa, sino es un resumen de la historia del Antiguo Testamento como base para la presentación del Evangelio de Dios. Y vemos que les recuerda el llamamiento de Abraham, el cautiverio egipcio, ¿verdad?, les recuerda el éxodo, les recuerda las rebeliones del pueblo durante el éxodo, les recuerda el tabernáculo, les recuerda la entrada a Canaán y la construcción del templo de Salomón. Bueno, como las acusaciones tenían que ver con Moisés, ¿verdad?, la ley y el templo, Esteban los lleva a ver que en vano idolatraban estas cosas, pues no les habían servido de nada, ni las honraban de corazón. Amén. Entonces, hay 4 pecados que denuncia con toda ímpetu aquí este predicador laico. Amén. Número 1, los acusó de ser
duros de cerviz, o sea, incircuncisos de corazón y de oídos. Amén. Esto se refería a la actitud de rechazo, amén, a la actitud de resistencia al mensaje de Dios enviado por el Espíritu Santo a través de todos sus profetas. Lo número 2, los condenó como hijos de los que mataron a los profetas que anunciaban la venida del justo Hijo de Dios. Y lo 3, en forma gradual los lleva al tercer paso y los declara entregadores y matadores. ¿De quién? De Jesús, a quien el Padre envió como Mesías y Salvador. Y luego finalmente en el 4 los denuncia la hipocresía de ellos y los declara transgresores, pues aunque recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Amén. Y luego vemos en los siguientes versículos una muerte tranquila. Amén. Hechos 7, 56 al 60, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y repetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, el mensaje había trascendido los límites. Amén. Los del concilio, los escribas, los testigos falsos y otros, leemos aquí que dice que crujían los dientes, amén, como unas fieras, al oír las palabras contundentes y agudas de este joven predicador llamado Esteban. Amén. Algo muy importante notar aquí en el versículo 55, para los que no creen en la Trinidad, aquí tenemos una muestra clara de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo llenaba a Esteban mientras éste veía a Jesús. Amén, que estaba a la diestra de quién, de Dios. Amén. Aquí está bien claro. Entonces, cuando él les declaró lo que estaba viendo, vemos que los enemigos lo que hicieron fue taparse los oídos. Quizás también cerraron los ojos, ¿verdad?, para no ver el rostro que tenía como un ángel. De aquel joven valiente, invencible, pudiéramos decir. Amén. Un siervo de Dios grandioso. Amén. Miren hasta dónde puede llegar aquí la hipocresía religiosa de aquellos judíos al seguir al pie la ley de Levítico 24, 10 al 16, porque lo que hicieron fue sacar a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Es tremendo esto, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 58 vemos claramente cómo la caída de un gran predicador da lugar al surgimiento de otro. Amén. ¿A qué me refiero? Al joven que se estaba ahí, que estaba observando, ¿verdad? Nada más. Aquel joven llamado Saulo estaba ahí presente. Amén. Y habría de ser años más tarde, como ya sabemos, un heraldo del mensaje que hasta ese momento él negaba. Entonces, las dos oraciones agonizantes, podemos decir, de este siervo de Dios llamado Esteban se escucharon de labios de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, la confianza de Esteban al momento de morir es una gran esperanza, amén, para todos, para todo aquel que muere en los brazos de su Salvador, ya sea por enfermedad, ya sea por accidente. La diferencia siempre se notará en el rostro y en la evidencia de un fruto apacible y lleno de esperanza. Amén. Bueno, para resumir esta lección, hemos visto en este estudio la conmovedora historia de un predicador laico que fue usado poderosamente por el Señor. La historia lo reconoce como el primer mártir de la fe. Amén. Su ejemplo nos ha iluminado, ¿verdad?, millones de creyentes en nuestra búsqueda de dirección para el servicio. Amén. Y el testimonio de la fe cristiana, las virtudes que poseía Esteban, ¿verdad? Fe, unción, gracia, poder, están disponibles para todo cristiano, pero como él tenemos que empezar a servir con todo nuestro corazón para poder sentir esa misma
llenura de Dios. Amén. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Amén. No, todos, pues no todos podemos estar predicando, ¿verdad? Pero hay mucho trabajo. Amén. Hay mucho que hacer. La visión de Esteban al momento de su muerte es una revelación, ¿verdad? Leímos de la Trinidad y del camino al cielo, por lo que por él, pues que irá todo siervo fiel de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante peleando esta buena batalla de la fe en Cristo. Amén. Y hasta aquí llegamos con este estudio, mis hermanos, y ha sido un placer compartir con ustedes la palabra. Y en el siguiente estudio, la siguiente clase, la semana que entra, veremos cómo Dios quiere que su iglesia no se encierre en sus cuatro paredes, sino que se extienda. Amén. Esta clase estará basada en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 25. Amén. Y no se olviden de seguir escuchando las clases de nuestro hermano Dennis, amén, en inglés, todos los martes. También desde las 0 horas, tiempo del este. También pueden leer la traducción si necesitan apoyarse de esto, de la clase de Dennis en inglés. Pueden poner la traducción en español, solo seleccionando el idioma de español bajo subtítulos, ahí mismo en el canal de YouTube. Y les invitamos, amén, a todos los que forman parte de la congregación local, a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 p.m. en nuestra iglesia local. La dirección de la iglesia aparece en la pantalla al final de este video. Bueno, me despido y muchísimas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios, y nos vemos en la próxima. Dios nos bendiga.